La amante ira de Dios. La compatibilidad entre el amor de Dios y su ira. Jeremías capítulo 8, verso 7 dice: Aún la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Todo el mundo cristiano ha enseñado que Dios tolerará a los pecadores solo por un tiempo, y luego su paciencia se agotará, se enojará y se enfada con ellos y les da su merecido. ¡Qué pena! La verdad es que Dios nunca deja de amar al pecador, nunca, nunca. No entendemos los juicios del Señor. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, concluyó Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?, preguntó Job en Job 11:7. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, observó Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Y la manera en que Dios trata a los errantes, los rebeldes, los rechazadores de su ley, se demuestra mejor con la cruz de Jesús. Allí se lo ve como nuestra propiciación por el pecado, tal como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. La propiciación es una palabra grande. No la usamos mucho, pero es la misma palabra usada para describir el asiento de la misericordia o el propiciatorio, esa cubierta de oro sólido en el arca del pacto. Jesús es el propiciatorio que protegía los 10 mandamientos y en quien se rociaba la sangre del sacrificio para la expiación. La expiación es lo que el propiciatorio hace por nosotros. Un lado lleva la ley, el otro lado lleva la sangre. Hubo una vez un rey de Israel llamado David, que se metió en problemas con la esposa de uno de sus soldados. Para tratar de ocultar las cosas, hizo que, convenientemente, el esposo de ella muriera en batalla. Pero el abuelo de Betsabé, Ahitofel, probablemente la mente más influyente y brillante de todo Israel, se convirtió a Ahitofel en el enemigo más acérrimo de David. Él incluso planificó su asesinato. Pero cuando el profeta Natán confrontó al rey con su gran pecado, David se arrepintió amargamente y se declaró culpable de muerte. Luego Natán agregó: el Señor también ha perdonado tu pecado. Dios proporcionaría una expiación. Cuando al enemigo más acérrimo de David le hubiese gustado golpearlo en la cara, ensangrentarlo la nariz, arrancarle la barba, escupirlo, golpearlo, su expiación, su propiciatorio, se interpondría en el camino para hacer propiciación y recibir él mismo la golpiza con toda la fuerza. Jesús finalmente recibió los golpes y allí en la cruz él ha sufrido también los que están dirigidos a nosotros. Todo castigo que alguna vez se haya sufrido, Cristo lo ha sufrido primero. De la misma manera en que todo buen acto que alguien haya realizado alguna vez proviene inicialmente de él. Y el juicio de Dios consiste en que Cristo sufra el castigo por nosotros, convertirse en una maldición por nosotros, ser condenado por nosotros, asesinado en nuestro lugar para defendernos, para protegernos de ser heridos. Él ha hecho que por nosotros Él sea pecado, tal como dice 2 de Corintios 5:21. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Isaías 53, 4, 5. Pero si nos negamos a dejar que Él tome nuestro lugar, Él se aparta a regañadientes y nos deja para que lo suframos nosotros mismos. No encontramos mejor descripción de la amante ira de Dios que la que encontramos en el comentario sobre los dos de los hijos de David. Amón había violado a su hermana y Absalón tomó represalias matándolo. David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amón y a causa de la infidelidad del rey y padre por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios misma toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue al pecado con el pecado. Esto vemos en Patriarcas y Profetas, página 720. C.S. Lewis ha dicho que al final de este mundo habrá solo dos grupos de personas: aquellos que dicen, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá, hágase tu voluntad. Esta es la amante ira de Dios, dejar que el pecador tenga lo que desea. Jesús trató de ilustrar esta maravillosa verdad acerca de su Padre contando la historia de dos hermanos. El hermano mayor era muy trabajador. Al pequeño le gustaba divertirse. Papá estaba envejeciendo y pronto ambos heredarían la fortuna familiar. Esto encontramos en el libro de Lucas capítulo 15. Pero Junior, el amante de la diversión, no podía esperar. Y así un día, en pocas palabras, le dijo a su padre que deseaba que estuviera muerto. Dame mi parte de la herencia ahora para que pueda irme y tener la aventura de la vida. Papá estaba terriblemente herido, pero amaba a su hijo. Por tonto que fuera, y después que se dijeron adiós, tristemente lo vio partir. El muchacho fue a la grande ciudad. Compró muchos placeres, amigos para los buenos tiempos, y vivió así hasta que se agotó el dinero. Los malos tiempos llegaron. Él no pudo encontrar trabajo y finalmente, mientras buscaba restos en el basurero, decidió regresar a casa. Él trabajaría como un empleado contratado y tal vez, solo tal vez, algún día sería capaz de ahorrar lo suficiente para pagarle a su padre. Al acercarse a casa, se dio cuenta de que su padre había liquidado la mitad de los activos familiares debido a él. El presupuesto ajustado requirió que papá no se pudiera jubilar y tuviera que ayudar a su hermano mayor a administrar la granja. La pasmosa culpa de que todo esto hubiera sucedido debido a su propio egoísmo casi lo detuvo en su camino a casa. Está a punto de desanimarse y dar la vuelta, cuando lejos en el camino ve a un anciano corriendo hacia él, agitando sus brazos y gritando: ¡Oh hijo! ¡Oh hijo! Pensé que estabas muerto, pero ahora has regresado a mí vivo. Es tan maravilloso tenerte en casa otra vez. Junior no puede creer lo que escucha. Su papá rápidamente lo lleva por una puerta lateral para que nadie vea su vergüenza. Él saca su mejor traje. Ningún hijo mío va a avergonzarse al regresar a casa pareciendo un vagabundo. Todo el tiempo, papá le cuenta todas las cartas que le escribió suplicándole que regresara. Y Joe, que ha regresado a casa, nunca tiene la oportunidad de hacer su oferta para convertirse en un empleado. Porque ahora papá está llamando por teléfono a todos los familiares y vecinos para invitarlos a una gran reunión de celebración para su hijo. ¡Qué historia!
El padre pródigo, osado con su amor y su perdón. Pero ese no es el final de la historia. Debido a que el hermano mayor oye toda la conmoción que se desarrolla en la casa, se entera de que ese hermanito ha vuelto a casa y que la fiesta es para él. Ahora, espera un minuto. Le dice a papá: me he quedado aquí en casa todos estos años trabajando para que este lugar sea un éxito y nadie me ha preparado una fiesta así para mí. Pero este hijo tuyo te insulta, deshonra tu nombre, toma la mitad de los ahorros de tu vida, lo malgasta en vino, mujeres y fiesta, y luego tiene el descaro de volver aquí y tú le das la bienvenida con los brazos abiertos. Bueno, esto me hierve la sangre. No voy a entrar ni darle ni siquiera la hora del día. Estoy tan enfadado con ustedes dos que si me cortan no boto sangre. Ahora, ¿por qué Jesús no termina su historia con la feliz reunión de un hijo perdido que vuelve a casa? ¿Por qué tenía que traer a escena al hermano mayor? Porque quería presentar algunos puntos muy importantes. 1. Dios nunca nos obliga a amarlo. Él nos deja hacer lo que deseamos. 2. Como nuestro Padre, está celoso de nuestra reputación y nos protege de la vergüenza. 3. Dios nunca nos rechaza, aunque nosotros lo rechacemos. 4. Y aún entonces Él nos suplica. El hermano mayor estaba enojado y no quería entrar. Por eso salió su padre y le suplicó. Un hijo anticipó una recepción fría y se sorprendió con la cálida celebración. El otro hijo esperaba venganza paternal y se decepciona al ver perdón paternal. La Biblia está llena de hermanos mayores. Caín se negó a seguir el camino de Dios y odió a su hermano menor por hacerlo. Los hermanos mayores de José conspiraron para matarlo. Esaú odiaba a Jacob y tenía la intención de marchar con su ejército contra él. Cada hermano mayor despreció la bondad que veía en su hermano menor, y cada uno rechazó la invitación de Dios para aceptar esa bondad en sus propias vidas. Por ejemplo, Jesús suplicó a los hermanos mayores de la nación judía que le permitieran juntarlos bajo sus alas como una madre gallina junta a sus pollitos. Pero no quisieron. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la bondad de Dios que habían despreciado, la justicia que habían menospreciado, la misericordia que habían descuidado. Tal como dice en el libro Deseado de todas las gentes, página 551, párrafo 4. Dios nunca rechazó a la nación judía. Ellos lo rechazaron. Pablo dijo que ellos rechazaron la palabra de Dios y que se juzgaron indignos de la vida eterna. Por lo tanto, se volvió hacia los gentiles, como menciona Hechos capítulo 13, versículo 46. Pero, ¿llegará Dios finalmente al punto de rechazar alguna vez a alguien? No. Cuando hablamos del fin del tiempo de gracia, estamos hablando de una decisión que tomamos nosotros, no de una decisión tomada por Dios. Observe lo que dice Maxwell Graham en su libro ¿Viene Dios de verdad?, escrito en el año 1977. Dice así: desde que comenzó la gran controversia, ha sido el propósito estudiado de Satanás persuadir a los ángeles y a los hombres de que Dios no es merecedor de su fe y amor. Ha pintado al Creador como un tirano severo y exigente que impone requisitos arbitrarios a su pueblo solo para mostrar su autoridad y poner a prueba su obediencia. Fue esta misma perversión de las buenas nuevas sobre el carácter amoroso de Dios lo que conmovió más profundamente a Jesús. Fue amable con los peores pecadores, pero cuando algunos de los líderes religiosos se hicieron eco de las mentiras de Satanás acerca de Dios, Cristo pronunció esas terribles palabras:
Ustedes son de su padre el diablo. No hubo desacuerdo entre Jesús y aquellos maestros en cuanto a qué día era el sábado, o en cuanto a la existencia de Dios, o la historia de la creación. Su desacuerdo era acerca del carácter de Dios. Jesús vino a traerles una imagen de Dios que les permitiera seguir haciendo muchas de las mismas cosas, pero por razones muy diferentes. Pero lo mataron antes que cambiar su punto de vista acerca de Dios. ¿De dónde obtuvieron su visión acerca de Dios? Satanás, el autor del pecado y de todos los resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido a causa del pecado. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. Esto encontramos en el libro de Deseado de todas las gentes, página 436. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando Jesús colgaba de la cruz, allí estaba la evidencia indiscutible de que Él era un gran pecador. No sufres así, a menos que hayas sido muy malo. Él, el Hijo de Dios, imposible. La mente de Lucifer se puede ver en la vida de Judas. Judas fue ambicioso. También estaba avergonzado por la falta de ambición que veía en Jesús. Entonces preparó un plan para forzarlo hasta el punto en que tuviera que actuar como se suponía que el Mesías debía actuar. Judas sería proclamado como un héroe y obtendría todo el crédito por una estrategia tan brillante. Y si Jesús no cooperaba, entonces de todos modos, él no era el Mesías. De cualquier forma, Judas tendría 30 piezas de plata adicionales. Él no podía perder. Pero Judas no entendió la mente de Jesús. Y cuando Jesús se mostró a sí mismo como alguien humilde y tomó la forma de un siervo, como dice Filipenses 2:5, incluso Lucifer fue tomado por sorpresa. Ninguno de ellos había anticipado tal movimiento por parte de Dios. Satanás nunca había pensado así. Era extraño y repulsivo para él. No podía imaginar que el Hijo de Dios se humillaría a sí mismo. Nunca había entrado en su cerebro egoísta que Dios podría ser victorioso en la derrota, que Él podría llevar la vida a miles de millones a través de la muerte. Para Lucifer esto no solo era estúpido, sino una locura. Había imaginado en su mente que Dios quería destruirlo así como él quería destruir a Dios. Pero él estaba equivocado. Leemos en Salmos 50, versículo 19 y versículo 21. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero los caminos de Dios no son como los nuestros, como dice Isaías 55:8. Él no piensa de la manera que nosotros lo hacemos. Entonces, cuando Judas vio a Jesús someterse a insultos y abusos, se puso nervioso, luego se sintió culpable, luego desesperado. Sus gritos de inocencia, su confesión de traición fueron recibidos por los sacerdotes con miradas de desprecio, pero el Salvador con una triste mirada de compasión. La misma mirada que condujo a Pedro al arrepentimiento desgarrador, llevó a Judas a suicidarse. Así también Dios trata a todos, a los redimidos y a los perdidos, exactamente igual. El amoroso ira de Dios también se revela en la protección misericordiosa que otorga a su vulnerable creación. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de protección. Él instruyó a Moisés para que cada hogar sacrificara un cordero y pintara las entradas con su sangre
porque el Señor pasará por encima de la puerta y no permitirá que el destructor entre a sus casas, como dice Éxodo 12:23. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. Como vemos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 251. El libro de Números 21:6 registra que el Señor envió serpientes ardientes entre la gente. Sin embargo, también se nos informa que estuvieron allí todo el tiempo. Esto vemos en Patriarcas y Profetas, página 404, párrafo 3. Pero cuando Israel murmuró y rechazó las evidencias de la presencia de Dios, se vio obligado a quitar su mano protectora y quedaron expuestos a los peligros naturales del desierto. Por lo tanto, Pablo escribió que cuando murmuraron fueron destruidos por el destructor. Esto vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Y leemos que los ángeles han frustrado muchas veces el propósito del ladrón y desviador, el golpe del destructor. Esto lo encontramos en el libro de la Educación, página 304. Y también aquí leemos del Conflicto de los Siglos, página 34, lo siguiente. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que la humanidad caiga completamente bajo el control de Satanás. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección contra la malicia y la perfidia de Satanás. La venganza no es un acto del poder arbitrario por parte de Dios. Los que rechazan su misericordia cosechan lo que han sembrado. Observe lo que dice Deseado de todas las gentes, página 712, párrafo 4. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. De la misma manera en que Dios nos protege del destructor, si se lo permitimos, Él también honra nuestra elección de no aceptar esa protección cuando lo rechazamos, y Él retira su mano. Entonces, como dice Pablo, Él nos entrega a nuestros propios corazones pecaminosos. Esto lo dice en el libro de Romanos capítulo 1. Cuando los injustos eligen ignorar. Ahora, Dios no asume para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 34. Y más adelante, en la página 519, párrafo 3, dice: mientras el pueblo de Israel siguiera obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Al quebrantar los mandamientos de Dios, se separó de él y fue abandonado al poder destructor. Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se apartó del tabernáculo, y María se volvió leprosa. Esto vemos en Números capítulo 12. Verdaderamente los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Cuando la ira de
de nosotros se enciende contra alguien, nos movemos hacia ellos para atacar, para golpear. Pero Dios se aleja, Él se aparta. Y en la cruz, Dios personalmente mostró cómo Él finalmente tratará con el pecado, porque la cruz explica todos los demás misterios. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 633. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre Nuestro. En la cruz, Jesús tomó el lugar del pecador y Dios lo trató exactamente como tratará a cada pecador que haya vivido. Allí nuestro Salvador murió la muerte final de completa separación de Dios, es decir, la segunda muerte, que hace referencia a Apocalipsis 20, versículo 6. Jesús asumió la misma posición del pecador que no quiere nada con Dios y exige que se le deje en paz. Tristemente, Dios se va. ¿Y cómo lo hace? Su poder protector y sostenedor de vida es retirado. Ahora, nada puede salvarle del horrible poder del pecado que aplasta las fuerzas de vida hasta extinguirla. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 188, lo siguiente. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria del Padre y su presencia sostenedora le habían abandonado. Ahora, en la página 183, párrafo 4 dice: la divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. La ira que había caído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Deseado de todas las gentes, página 637, párrafo 3, también lo dice así. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios. No es extraño que Jesús gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Mateo 27:46, ¿por qué me has entregado? ¿Por qué me dejas ir? Pero Cristo no murió por la mano de un Dios ofendido. El Padre no mató a su Hijo. Jesús no dijo: Dios mío, ¿por qué me estás ejecutando? Es posible que hayamos tenido esa impresión. Después de todo, la Biblia dice que Jehová quiso quebrantarlo. Esto encontramos en Isaías 53:10. Pero la Biblia a menudo habla de que Dios hace lo que Él permite. Por ejemplo, en Comentario Bíblico Adventista, página 305, comentando sobre Isaías 45:7 lo dice. Debido a que Dios es soberano sobre los eventos del universo entero, también asume la plena responsabilidad de lo que sucede dentro de ese universo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pensamos que Dios lo estaba golpeando, pero de hecho, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. También podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 10, que el rey Saúl murió por su transgresión contra el Señor. Por lo tanto, él lo mató. Pero también se nos cuenta en detalle la historia real de su propio suicidio autoinfligido. En 1 Samuel 31:4. Otro ejemplo se encuentra en 2 Samuel 24, donde se nos dice que la ira del Señor se encendió contra ellos para decir: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero en 1 de Crónicas, capítulo 21, dice cómo fue que sucedió.
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás es un legalista. Él lucha constantemente por su derecho legal a destruirnos cada vez que tiene oportunidad. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. En las Escrituras es llamado destructor y acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Esto lo menciona Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 128, párrafo 4. Ahora, Patriarcas y Profetas, página 177, párrafo 5, dice así: Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Pero Jesús solo tocó su cadera. Satanás acusó a Job ante los hijos de Dios y exigió piel por piel. Él reclamó el derecho de mantener a Moisés en la tumba. Él acusó a Josué, el sumo sacerdote, de pie frente al altar. Satanás quería destruir a Nínive, pero Dios envió un predicador para advertirles. Satanás intentó destruir a Jonás hundiendo su nave, pero Dios preparó un gran pez para salvar su vida. Y después de todo eso, Jonás todavía no entendía el carácter de Dios. Santiago y Juan querían destruir a los samaritanos con fuego y consumirlos, tal como lo hizo Elías. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto vemos en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 54. El concepto que tenían los discípulos acerca de Dios era de uno que utilizaría el fuego destructivo como retribución y venganza. Para ellos, Dios no era alguien que guardara rencor. Él se vengaba. Pero Jesús dijo que ese no era su estilo en absoluto. Entonces, ¿quién envió el fuego del cielo en los días de Job, que quemó las ovejas y los ciervos y los consumió? Como vemos en Job capítulo 1, versículo 16. ¿O el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra? ¿O el fuego que incineró a todos los soldados que vinieron a arrestar a Elías? Esto vemos en Segunda de Reyes capítulo 1. Cuando Elías huyó al monte Horeb, fue testigo de un viento destructivo, un devastador terremoto y un fuego consumidor. Pero se nos dice en el libro de Primera Reyes capítulo 19, versículo 2, pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Es de vital importancia saber quién creemos que es el destructor, porque está llegando el momento en que el mundo pronto experimentará las plagas de enfermedad, pestilencia, contaminación, violencia, terremotos, tsunamis, impactos cósmicos, supertormentas, catástrofes y muerte durante las últimas horas de la historia de la Tierra. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo reaccionaremos nosotros? ¿Decidiremos junto con el resto del mundo que esta es la obra de un Dios enojado? Observe lo que dice Review and Herald del 17 de septiembre del año 1901. Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer: tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas, y los hombres serán engañados por él en forma tan completa, que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Son guiados por el enemigo y por lo tanto llegan a una conclusión totalmente falsa. Ahora, Conflicto de los Siglos, página 575, también lo dice así: Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor, pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Dios, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. ¿Golpearlos con su propia mano? No. Él retirará sus bendiciones de la tierra.
y eliminará su cuidado protector. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Él, es decir, Satanás, favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraer desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará crecer a los hombres o creer que a los hombres que es Dios quien los aflige. Y es Satanás quien guía a los hombres a creer que será Dios quien finalmente los afligirá con los fuegos del infierno. La gente del planeta Tierra estará en pánico y hará lo que sea necesario para apaciguar lo que para ellos es la ira de Dios. ¿Imponer una conformidad religiosa global? ¿Por qué no? ¿Votar por el Papa? Lo que sea. Solo haz feliz a Dios. Podemos ser acusados de ser legalistas ahora, pero cuando las plagas comiencen a caer, fíjense quiénes se convertirán en los verdaderos legalistas. Hubo una vez un rey llamado Acab, que robó un viñedo y luego hizo que el dueño desalojado fuera asesinado por causa del engaño de su esposa, la sacerdotisa Jezabel. Ahí lo tienes. Un anticipo del último gran conflicto de la tierra. El poder del Estado le permite a la Iglesia llevar a cabo sus planes asesinos con la aprobación y el apoyo del Estado. Y así como Acab y Jezabel, tanto la Iglesia como el Estado perecerán. Pero Dios no mató a Acab ni a Jezabel. Él no tenía que hacerlo. Ambos fueron destruidos por la mano de sus enemigos, cuando la mano protectora de la misericordia de Dios fue desechada. Dios nunca ama menos al pecador, pero frente al obstinado rechazo, se aleja a regañadientes y deja a los rechazados a sus propias consecuencias naturales. Conflicto de los siglos, página 671, dice así: la restricción que ha sido colocado sobre los malvados es removida, y Satanás domina por completo a los impenitentes impedernidos. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced, es decir, sin protección. Están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Dios dice: y trastornaré el trono de los reinos, los caballos y sus jinetes vendrán abajo. ¿Cómo? Todos por la espada de su hermano. Esto leemos en Ageo capítulo 2, versículo 22. ¿Recuerdas cuando los amonitas, los moabitas y los edomitas se confabularon contra Judá? Le fue dicho al rey Josafat: no tendrán que pelear en esta batalla. Deténganse, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los habitantes del monte de Seir para matarlos por completo y destruirlos, y cuando los hubieron acabado, cada uno ayudó a destruir a otro, y ninguno escapó. Esta historia encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22 y 23. Ahora, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos. Fue enlazado el malo, Higaión, Selah. Esto es en Salmo 9, versículo 15, versículo 16. Había una vez un hombre llamado Amán, un amalicita que vivía en la tierra de Persia, un hombre de posición en la corte del rey.
y que odiaba a cierto judío llamado Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo resultó ser el tío de una joven muy encantadora, bella y atractiva llamada Esther. Bueno, por la providencia de Dios, Esther ganó el concurso de belleza Miss Persia y se convirtió en reina de esa tierra. Mientras tanto, Mardoqueo salvó al rey de un ataque político y fue reconocido por su majestad, el rey Asuero, con todos los honores reales y un desfile de reconocimiento. Esto hizo que Amán se pusiera muy, pero muy celoso, resentido, irritable y enojado. Finalmente se enojó tanto que ideó un ingenioso plan para que el rey firmara una ley que garantizara el exterminio de todos los judíos del reino. El proyecto de ley, por supuesto, estaba redactado de tal manera que pareciera ser una cuestión de seguridad nacional. Pero allí, abajo, en la letra pequeña, estaban las verdaderas intenciones de Amán. Ahora parecía que su plan maestro estaba casi listo para su ejecución final. Se fue a casa con la señora Amán, saltando de emoción. Ya sé exactamente lo que haré con Mardoqueo. Voy a hacer una horca de 90 pies de altura solo para él. Así todos pueden verlo allá arriba, columpiándose de su cuello. Bueno, Amán fue un verdadero tonto cuando hizo esto, porque todo el plan le salió mal. Cuando Mardoqueo se enteró, envió las noticias a Esther, que le contó al rey, y este estaba tan furioso que ordenó colgar a Amán en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Por eso dice en el libro de Proverbios 26-27, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Ahora, hubo una vez un primer ministro de Babilonia, un judío llamado Daniel. Él había demostrado integridad, sabiduría y lealtad a 4 monarcas diferentes en 2 imperios mundiales sucesivos. Pero algunos otros funcionarios gubernamentales se pusieron extremadamente celosos de Daniel, un miembro de un grupo étnico minoritario, y decidieron deshacerse de él. Primero trataron de encontrar algunos trapos sucios y cualquier rastro de irregularidad en la vida de Daniel, con el fin de arruinar su reputación y desacreditarlo ante el rey. Pero no pudieron encontrar nada. Nada fuera del orden, absolutamente limpio, sin encubrimientos, ninguna mala conducta, nada, cero, absolutamente nada. Así que decidieron que la única forma en que iban a poder atrapar a este tipo era incriminarlo. Hicieron que el rey aprobara una pequeña ley que en efecto lo convertiría en Dios del mes. Solo piense, Su Alteza, que cada hombre, mujer y niño lo elogiaría o le elogiará y adorará todos los días durante todo un mes. Y bueno, claro, si alguien se atreve a insultar a Su Alteza al no reconocerle como su Dios, entonces, ¿por qué no merecerían las consecuencias más severas? Sí, serían arrojados a los leones. Bien, Darío, halagado por la idea de toda esa atención, firma la ley de los medos y los persas, que no puede ser cambiada. Mientras tanto, Daniel continúa haciendo sus devociones diarias y sus oraciones a Jehová como lo había hecho durante toda su vida. Sus enemigos, espiándolo, informan rápidamente este flagrante acto criminal al rey, recordándole que esta conducta subversiva es una traición y violación de su ley, la que él firmó, y que ahora Daniel debe ser arrojado a los leones. El pobre Darío no pudo dormir esa noche. Había sido cruelmente engañado para que lanzara a su amigo de confianza Daniel en manos del destino. Pero no, Daniel está en manos de Dios.
Y muy temprano a la mañana siguiente, cuando el rey lo llama desde la entrada del foso, Daniel responde: el Dios a quien amo y en quien confío me ha protegido, oh rey. Luego fue el turno de aquellos hombres de enfrentar a los felinos. Y la Biblia nos dice que todos los huesos se rompieron antes de que llegaran al suelo. Leemos en Salmos 7:16 lo siguiente: su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Otra historia es de Esaú. Como Esaú reunió su ejército contra su hermano menor Jacob, así al final de los tiempos, después de 1000 años de consideración, Satanás reúne a los miles de millones de toda la historia contra los santos dentro de la santa ciudad. Pero su ataque es detenido por la aparición de Jesús. Ellos, que se negaron a ser calentados por el ardiente amor de Dios a lo largo de sus vidas, ahora son testigos de una gran exhibición gigantesca del esfuerzo total de Dios para salvarlos a través de las edades. Es ahora que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, tal como dice Isaías 45. Aunque su decisión eterna ha sido sellada durante mucho tiempo, Dios hace una última demostración de su corazón lleno de amor, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como vemos en 1 Corintios 13, 7 y 8. Jesús ahora suplica a todos los hermanos mayores mientras extiende sus manos traspasadas por ellos: vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Mi mano no se ha cortado para no redimir. Isaías 52. Por lo cual puedo también salvar perpetuamente a los que por mí se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Yo soy misericordioso y clemente, sufrido y piadosísimo y verídico. Éxodo 34:6. No deseo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Vivo yo, que no quiero tu muerte, sino que te vuelvas de tu camino y que vivas. Así que vuélvete de tus caminos. ¿Por qué moriréis? Ezequiel 33:11. Pero nuevamente su amor es rechazado. Permanecen afuera con las personas en los días de Noé, como en los días de Noé, que rehusaron entrar al arca. Al igual que el hermano mayor, no entrarán aunque el padre salga y les suplique. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra, esa mano con cicatrices de clavo, alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego, y fuego los consumirá, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Salmo 21 del 8 al 11. Jesús se acercó a Judas con su mano de amor en un esfuerzo por alejarlo del portal de la oscuridad eterna. Suavemente se inclinó hacia él en la mesa de la última cena con un trozo de pan humedecido y le susurró al oído: Él es a quien le daré este bocado. Nadie más lo escuchó. ¡Qué protector! ¡Qué considerado! ¡Qué acto más amable el de nuestro Señor traicionado! Pero Judas se negó. Fue su propia decisión arder en su interior con una intensa culpa, pena y odio a sí mismo hasta que no pudo soportarlo más y se ahorcó. Judas intercambió el fuego del amor purificador del alma de Cristo por el fuego de la culpa y el remordimiento eterno. Leemos en Proverbios 25, 21 al 22.
Si tu enemigo está hambriento, dale pan para comer. Y si tiene sed, dale agua para beber, porque tú amontonarás carbones de fuego sobre su cabeza. Salomón nos dice que la amante ira de Dios es tan fuerte como la muerte. Sus celos por nosotros son tan duros como la tumba. Sus carbones son brasas de fuego que tienen una llama muy apasionada. Muchas aguas no pueden apagar su amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Esto vemos en Cantares 8:6. Esta es la ira que enciende el Señor, el fuego del amor que nunca muere. Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Esto leemos en Lucas 12:49. ¿No es eso lo que dijo Cleofás? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Esto vemos en Lucas 24:31 al 32. Estaban siendo expuestos al ardiente amor de Jesús. El amor de Dios es un fuego consumidor. Jeremías lo dijo de esta manera: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. En Jeremías 29. Pero el fuego del amor de Jesús funciona de dos maneras diferentes. ¿Derretirá tu corazón o lo endurecerá? ¿Arderá en tu corazón para darte vida o arderá en tu vida para traerte la muerte? Jesús dijo: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En Lucas 20:18. Es la intención de Dios que seamos derretidos por su amor. No es su deseo que nos destruyamos a nosotros mismos mientras tratamos de huir de su amor. Pero debido a que los hombres rechazan su ardiente amor por ellos, cosecharán su propio odio ardiente. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Leemos en 2 de Corintios 2, versículo 15 al 16. Conflicto de los siglos, página 727, lo dice así: al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos, y le siguen una escena de lucha universal. Y cuando las personas arden de odio y enojo, como lo hicieron cuando se precipitaron sobre Esteban para apedrearlos, ellos crujían sus dientes, nos dice en Hechos 7:54. Allí también crujirán los dientes cuando se enfrenten con ardiente odio e ira sobre aquellos que los engañaron. Su poder
o su trofeo de santos, será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Salmo 112, verso 9 y 10. Aplicaron su corazón como un horno. Oseas 7:6. La maldad se encendió como un fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Isaías 9, 18 y 19. La espada de cada cual será contra su hermano. Ezequiel 38, 21. Habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Zacarías 14, 13. En Apocalipsis vemos fuego descendiendo de Dios desde el cielo y devorando a los malvados. Esto encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Nuestros amigos nos dicen que el fuego eterno es la recompensa de los malvados. Pero en Isaías se hace la pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor, con las llamas eternas? Isaías 33, 14. Se nos da la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto. Son los santos los que habitarán con las llamas eternas, dentro del fuego eterno del amor de Dios. ¿Y dónde está eso? En la presencia de Dios mismo. Nuestro Dios es fuego consumidor, consumidor del pecado, como menciona Hebreos 12, 29. Pero para aquellos que reciben su espíritu en sus propias vidas, que se vuelven como Él, es el fuego del amor lo que les da vida. Los 3 amigos de Daniel fueron arrojados al fuego y no fueron lastimados. ¿Por qué? Porque Jesús, el fuego real, estaba allí con ellos y no podían ser lastimados. Se habían vuelto como el fuego, al igual que los ángeles, porque llama a sus ministros llama de fuego. En Hebreos 1:7. Y seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo dice Primera de Juan 3:2. Mientras los redimidos se paran sobre el mar de cristal, mezclados con fuego, los perdidos de todas las edades se sumergirán en un lago del mismo fuego hasta que se consuma. Satanás les enseñó cómo odiar, cómo matar, cómo destruir. Ahora él ha cavado su propia tumba. Por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, haré que entre en ti extraños, los más temibles de las naciones, y desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu resplandor. Te llevarán al abismo. Esto lo dice Ezequiel 28, 6 al 8. ¿Quién cavó el abismo? Satanás, y él mismo caerá en él. Por fin el universo sabrá con certeza que el pecado es un veneno mortal. Mata sin excepción. No hay nada que Jesús o su Padre puedan hacer por cualquiera que elija la separación fatal que causa el pecado. Todos sabemos que un trabajador es pagado solamente por el empleador para el cual se trabaja. Ni el dueño del pecado ni la justicia pagará los salarios obtenidos por el otro. Satanás nunca le pagará a nadie con la vida eterna. El regalo de Dios, que es la vida eterna, la única moneda con la que está familiarizado es la muerte, la paga del pecado. Del mismo modo, el Señor nunca paga el salario del pecado. Él es el proveedor de la vida y esa es la única mercancía que administra. Estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Puede sonar feroz y violento, pero recuerde, nuestro Padre Celestial está a punto de presenciar la pérdida de un gran número de sus hijos. Por última vez, Él levanta su voz. Él
el compasivo, el que más bien nos hablaría gentilmente de la verdad, levanta su voz en una última gran advertencia y apelación. Si estás decidido a abandonarme, tendré que dejarte ir, pero cuando yo renuncie a ti, serás destruido. El diablo quiere que malinterpretemos este mensaje como las palabras de un Dios enojado, pero son las palabras desgarradoras de un difamado y benévolo Creador que está siendo rechazado. Oh, ¿cómo puedo dejarte? ¿Cómo puedo dejarte ir? ¿Cómo puedo abandonarte? Mi corazón llora dentro de mí. Cuánto anhelo ayudarte. Oseas 11:8. David entendió el corazón de Dios cuando su propio hijo se rebeló contra él y luego, como consecuencia, fue asesinado en la batalla. Él gritó: hijo mío, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto encontramos en 2 de Samuel 18:33. Y por supuesto, este es el clamor de Dios. Hay explicaciones de la muerte de Cristo y de su intercesión en nuestro favor que ponen a Dios el Padre en una luz muy desfavorable, que lo describen como mucho menos misericordioso y compasivo que su Hijo. Temas tales como el pecado, la ley y la destrucción de los malvados a veces se presentan de tal manera que dejan a las personas precisamente con la imagen de Dios que Satanás ha estado perpetrando. Los hijos de Dios deben ser conocidos más que cualquier otra cosa por su testimonio efectivo de las buenas nuevas acerca de Dios. Deseamos ser contados entre los fieles de Dios, pero si en nuestro afán de obedecer dejamos la impresión de que adoramos a un Dios legalista, entonces no hemos sido testigos de las buenas nuevas. No se nos pueden otorgar privilegios y honores mayores que confirmamos las buenas nuevas de que Dios nunca ama menos al pecador. Ciertamente ha llegado el momento de que los amigos de Dios en todas partes que comparten un celo por la reputación de Dios deben hablar con dignidad y convicción de lo que creemos que es realmente la amante ira de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342, lo declara magistralmente el final de este mensaje. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve en su poder. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor.